dar la exposición, Sí, pero gracias, padre. bueno, es una exposición bastante larguita. Yo como tal vez como pensaba que era más rápido que de lo que, pero no, Bueno, de lo que bueno, pensaba. hoy día, Estamos hoy día tenemos la tercera clase. la Ojo, que esta tercera es clase. la penúltima, porque la Sí, siguiente es la última. Es las decir, 5. así es. Entonces, hoy día el tema que tenemos es cuáles son las claves de la espiritualidad anglicana. Para nosotros, más que criterios confesionales, ya lo dijo el obispo, ya lo dijo las clases pasadas, la iglesia anglicana no es una iglesia confesional. Entonces, sus signos de identidad no pasan necesariamente por cuestiones de confesiones teológicas, sino por cuestiones de identidad espiritual. Se puede ser arminiano, se puede ser calvinista, en mi caso yo soy luterano, pero lo que nos une en nuestras diferencias propias de, digamos, de criterios personales sobre teología, lo que nos distingue en la iglesia anglicana son estos rasgos de espiritualidad anglicana que justamente el padre Andrés nos va a ayudar a identificarlos. Vamos a empezar entonces esta noche con la palabra de oración del Padre Andrés. Padre Andrés, estamos ahora sí en sus manos. Oremos, oremos. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Amado Padre Celestial, Señor, Dios de amor, Dios de servicio. Llénanos hoy, Señor, de paciencia, permítenos vaciar nuestra taza, poder asimilar aquellas cosas que son importantes en la misión que tú nos has encomendado, de amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Amén. Sí. Tiene por ahí la presentación que le envié. A ver, deme un Si hay segundo. incompatibilidad, le mando el PD, Sí, lo tengo. Lo estoy el PowerPoint. bajando. Me da un segundito. Sí. Mientras les voy explicando rápidamente, porque este, como bien decía nuestro querido Dean, bueno, nuestra iglesia es una iglesia pues muy amplia, pero tiene características pues, muy comunes y tiene la capacidad de pues darle la bienvenida a todo mundo. Bien. Yo siempre Ok. he creído, a raíz de que terminé mis estudios como teólogo, que la iglesia anglicana es una iglesia en evolución constante, constante. Desde que pudimos romper el lazo, bueno, tuvimos que romper el lazo no por una cuestión política, sino porque los mismos pensadores en la iglesia anglicana estaban evolucionando. Y aprovechamos con esa evolución la reforma, porque antes de la reforma tuvimos pues movimientos ingleses o que promovimos los que se promovieron dentro de la iglesia anglicana, que tenían como reforma pues la iglesia. No me quiero detener en esos momentos históricos, pero vamos a ver Ok. esto. Ahora sí tengo la presentación. Voy a compartirlo. Bien. Bueno, estas son las claves de la espiritualidad anglicana desde el punto de vista de un servidor. Adelante con la que sigue. Ok. Tenemos un punto de partida que define qué es la espiritualidad, qué es la cristiandad y qué es el anglicanismo. Después analizamos las claves o los pilares para reconocer qué nos define. Eso
nos permite saber cómo nos dan forma y finalmente cómo se expresan en la vida diaria de las personas que nos decimos anglicanos o que somos simpatizantes de la iglesia anglicana. Ajá. Esos son nuestros objetivos de clase. Son cuatro. Sí, adelante. Primero quiero definir la espiritualidad porque es donde más eh, cuestiones hemos o complejidades de opiniones o diversidades de opiniones he encontrado porque hoy está muy de moda decir yo no soy religioso, soy espiritual, ¿no? Es más importante la espiritualidad que la religiosidad, en fin. Lo que quiero decir es que la espiritualidad, para empezar, la espiritualidad no es una emoción pasajera, no es una técnica de relajación, ni es un conjunto de experiencias extraordinarias, ni es saber mucho de Dios o de cualquier cosa o de las técnicas de meditación. No es salirnos de este mundo para comprender el New Age o las nuevas tendencias y no es un individual, yo tengo mi propia religión y eso no es una espiritualidad cristiana, puede ser lo que tú quieras, menos espiritualidad cristiana. Entendemos la espiritualidad como como una manera en la que una persona vive su relación con lo divino, con Dios como tú lo interpretas. Y eso cabe dentro de nuestro marco en el anglicanismo. Esta relación con Dios te va a dar o te va a transformar tu vida, va a tener un reflejo en tu vida diaria. Por lo tanto, según nosotros, la definición de una espiritualidad cristiana es la vida del creyente transformada por la acción del Espíritu Santo. Es decir, aunque nosotros decimos que tal vez no opere el Espíritu Santo como podrían decir los pentecostales o algunos otros son personas que impregnadas por el Espíritu Santo, digo con todo respeto, sí pensamos que el hecho de tratar de ser buenas personas, de ponernos en comunión con Cristo, de prender, ¿no? Vivir nuestros oratorios, prender nuestras velas, o sea, hacer nuestras devociones, nos permite, eh, nos permite llevarnos, dejarnos conducir por el Espíritu Santo para crecer. O sea, todos pretendemos llegar a ser como Cristo fue, ¿no? Ese es nuestro modelo para actuar, ¿no? Y eso lo hacemos, pues, obviamente para participar con el Padre, porque como dijo Jesús mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, partiendo de este marco de qué es la espiritualidad, qué no es, qué es, y cuál es la espiritualidad cristiana desde el punto de vista anglicano, que yo creo que compartimos con toda la cristiandad, podemos entonces empezar con la espiritualidad anglicana. Entonces, seguimos la siguiente. Nuestra espiritualidad en la iglesia anglicana no viene de una corriente que nació después de que Enrique VIII nos liberó o que no sabíamos qué hacer. No, no. La espiritualidad anglicana no nació como una corriente. Es el fruto de toda una historia de tradiciones y de vida litúrgica. No nació como una escuela mística, o sea, no es como la franciscana, la benedictina o cualquier otra, sino es un entendimiento de cómo vivimos nuestra fe, que integra el pensamiento de muchísima gente, de muchísimos eh, mártires, teólogos, realmente verlo, vivir lo que tenemos y pensar cómo tenemos costó sangre, sudor y lágrimas a través de toda la historia del desarrollo eh, de la iglesia de Cristo, de la iglesia antigua, de la reforma en Europa, de la reforma inglesa bueno, de la posterior vida sacramental de los errores y de los aciertos. Ahora, es una fe en desarrollo porque no tenemos la misma fe que tenía Hooker o no hemos tenido que hacer un concilio vaticano o un concilio donde, no sé, como la contrarreforma, sino hemos ido evolucionando y adaptándonos
porque nuestro principal objetivo es desarrollar una experiencia de vida e interpretar la experiencia de vida para que mediante la oración común, la Sagrada Escritura, los sacramentos reflejen en nosotros eso, los frutos del Espíritu Santo, como sus discípulos o discípulas en la vida cotidiana. Por eso, precisamente, nuestra iglesia es tan amplia, tenemos tantas controversias, tenemos tantas discusiones, empezamos a desarrollarnos o a alejarnos de algunas tradiciones muy conservadoras de fe que quieren mantener la experiencia de fe como fue hace, no sé, 1000 años o 500 años, sino que nos vamos reintegrando. Y somos parte de la iglesia en general, aunque no nos guste, aunque llevamos ese camino, somos parte de la iglesia, es una santa católica y apostólica. Ahora, esta es la base que tenemos. Creemos que la iglesia es una santa, católica y apostólica a pesar de que se desarrolle y tome nuevos caminos y nuevas formas. Creemos que es una no solamente porque los anglicanos somos la iglesia de Cristo. Creemos que es una porque creemos que todas las expresiones que Cristo tiene en la tierra forman parte del cuerpo místico de Cristo. No nos sentimos la iglesia única. Creemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que la iglesia es una nada más. Aunque nuestros líderes y políticos nos quieran dividir, la iglesia más allá de lo que nosotros entendemos es una. Es santa o debe de ser santa, es decir, no meterse en política, sino en el entendimiento de que dice el credo niceno, de agios, de apartada, separada para esto, para darnos una guía, para permitirnos tener un acercamiento o ser un medio, un vehículo de la gracia de Dios. Y es católica porque debe de aceptar a todos, o sea, no podemos tener, antes había división si los esclavos podían tener, ser cristianos o no, bueno, eso ya se disolvió desde el cuarto siglo, pero si después si los negros y si estos y si aquello, hoy en día sabemos que todos somos personas que valen y eso lo vamos a ver, todo esto lo que estoy diciendo lo vamos a ver ahorita más claro en los pilares de las claves del la, de lo que pensamos como iglesia anglicana, pero esto es de una santa católica apostólica, es para todo la cristiandad, debería de ser, según nuestra óptica, sí. Entonces es católica porque todos cabemos, los que me gustan y los que no me gustan, con los que estoy de acuerdo y con los que no estoy de acuerdo. Y debe de ser apostólica porque todos nosotros, todos los que estamos adentro, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, debemos de estar en las enseñanzas o basados o cimentados sobre las enseñanzas de los apóstoles, no de los nuevos líderes interpretativos que llegan y que ahora nos dicen que hay un nuevo, un nuevo cristianismo, no, sino debe ser basado en la fe de los apóstoles. Y no quiero que se malentienda, los apóstoles, no importa que no se estén dentro de la iglesia católica, muchas iglesias o la gran mayoría de las iglesias evangélicas o reformadas, pues están basados también en la fe de los apóstoles, ¿no? Con excepción de algunas que tienen a John Smith o es, generando escritores nuevas. Bueno, le damos a la que sigue, de Anne. Como es una iglesia reformada y como es una iglesia de muy amplia, no hemos querido ni irnos y en desarrollo, no tenemos permiso de irnos ni por el catolicismo cerrado, ni por el desechar todo lo anterior, toda la herencia histórica que tenemos, sino que hemos tratado de ser un vehículo y también costó sangre, sudor, lágrimas y dolor y pérdidas económicas, todo, el poder llegar a la vía media, el poder conservar lo que teníamos antes y recibir lo nuevo. Y este concepto opera hasta hoy en día. Tratamos de conservar lo que viene de antes y ir aceptando.
todo lo que viene nuevo. Como digo, ahí el anglicanismo se define en la reforma de la Iglesia del siglo XVI durante el reinado de Isabel y mantiene la sucesión episcopal, los sacramentos y la liturgia de la Iglesia antigua. O sea, mantenemos eso. Incorporamos ahora la autoridad suprema de la Sagrada Escritura sobre el magisterio de la Iglesia del nuevo apóstol, porque ahora ya acá Cancún vino un apóstol, ¿no? Que también trae un arcángel. Y bueno, nosotros tenemos como suprema escritura, digo, como suprema autoridad la escritura y la doctrina de la salvación por la fe. Es decir, si la doctrina nos sirve para hacer dinero, no es nuestra doctrina es la salvación de nosotros mismos, la superación de nuestros propios defectos por la fe. Entonces, por eso nos definimos como una vía media. No somos una tercera iglesia católica, no somos una iglesia así y así, sino somos una vía media. Somos católica en forma y reformada en nuestra doctrina. Si le damos a la siguiente, este, tenemos 12 pilares, ¿no? Que responden a algunas preguntas básicas. Se los voy a leer aquí rápido, pero los vamos a... Para nosotros, desde el punto de vista anglicano, y esto es en base a muchos pensadores y escritores, teólogos anglicanos, me hubiera gustado, es más, prometo poner todas las citas de esto, a las referencias de los escritores y de los pensadores anglicanos. Pero en resumen, esto va así. Cristo es el centro de toda la vida espiritual. La Sagrada Escritura debe ser el alimento diario o como el alimento diario. La catolicidad debe ser una expresión de la comunión. La oración común y el oficio diario, basados en el libro de oración común, deben ser como la escuela que nos forma. O sea, lex orandi, lex credendi. Lex orandi, lex credendi. Así como oro, pues así también debo de creer, ¿no? La vida sacramental, o sea, aunque tenemos una vida normal, debemos tener una parte de nuestra vida en sacramento. La vía media, que es lo que platicamos, el equilibrio, el discernimiento. Después tenemos como base de pensamiento teológico la escritura, la tradición y la razón. Tenemos la santificación de la vida cotidiana, es decir, santificar la vida cotidiana no quiere decir que seamos unos santos muchos no, sino que tratamos de que nuestra vida tenga un significado, pueda cumplir la misión, es decir, santificamos, apartamos nuestra vida para poder ser ministros, vehículos de la gracia de Dios. Todos los anglicanos creemos que la belleza en el culto, la dedicación, el cuidado en el culto, es una expresión de la gloria de Dios, o lo hacemos así. Se refleja en la música, en los himnos, etc. La comunidad como espacio de crecimiento espiritual, la misión como fruto de la contemplación y la humildad, la caridad y el discernimiento permanente. Estos pilares estos conceptos los vamos a hacer más claros, ¿verdad? En la que sigues, querido Dean. Bueno, ahí están, es lo que vamos a ver ahorita. Cristo, ¿quién es el centro? Nuestra espiritualidad es cristocéntrica. Como decíamos, bíblica, ¿qué escuchamos? O sea, ¿cuál es nuestro alimento, no? Iglesia y comunión, inclusión, oración común, libro de oración común, sacramentos, vida media, escritura, tradición y razón, vida cotidiana, belleza y misión. Y entonces, ahorita le damos a la que sigue y vamos viendo uno por uno. Por favor, antes de empezar esto, ¿hay algún comentario o antes de que empecemos a ver cada una de estas, ¿hay algún comentario hasta aquí o alguien que quiera decirnos algo al respecto? ¿Sí? Cris Castro creo que levantó la mano. Para, No, me pareció muy bueno y muy clarificante. Nada más, hace poco había escuchado como una aclaración sobre esta cuestión de Biblia, tradición y razón, y no es que las tres estén al mismo nivel, sino que con la tradición y la razón interpretamos la Biblia. ¿Puedes explicar un poco mejor eso? sí, ahorita que lleguemos a esa clave,
vamos a hablar del banquillo de las tres patas y cómo impacta nuestra vida diaria, ¿no? ¿Alguna otra? Si no, vamos a empezar con esto. Nuestra espiritualidad en el culto y en la vida diaria y en la doctrina es cristocéntrica. O sea, cuando estudiamos o pretendemos estudiar teología o doctrina, lo hacemos como teniendo a Cristo en el centro. O sea, incluso cómo definimos al Padre y cómo nos definimos a nosotros mismos, tiene gira alrededor de Cristo, ¿no? Todas las interpretaciones que tenemos acerca de la doctrina generalmente, o más bien tienen que ver con el Cristo encarnado, con el Cristo crucificado, con el Cristo resucitado y con el Cristo presente. Es decir, to toda, la experiencia de vida que tenemos tiene que ver con Cristo. A veces esto es tan común dentro de nuestra iglesia que, que tal vez hasta se llega a perder, pero conozco a pocas personas que sean anglicanas, digo, no las conozco una más bien, que haya sido anglicana y que me diga, nací de nuevo. Porque hoy en las iglesias evangélicas tenemos esta cuestión, ¿no? De que levanten la mano aquellos que deciden que Jesús sea su Señor. Pues nosotros, yo recuerdo que desde niño, pues Jesús es mi Señor, ¿no? No aprendía sobre los santos, sino Jesús era siempre ha sido el tema de nuestra vida, ¿no? Entonces tampoco, por ejemplo, no tenemos cuestiones sobre si el centro de nuestra vida, digo, hablo porque hoy en día está muy de moda el evangelio de la prosperidad, ¿no? No es si yo creo en Cristo para que me vaya bien o simplemente Cristo es el eje de nuestra vida, ¿no? Es la parte de la comunión. ¿Cómo se expresa esto? Pues Cristo se expresa en nuestra liturgia como el centro de él. Se expresa en la oración porque incluso todas las oraciones que terminamos decimos siempre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y si queremos a veces agregamos para hacerla completa que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, solo Dios. Pero siempre nuestro vehículo es Cristo. En la vida diaria, pues muchas de las tomas de decisiones es, ¿qué haría Jesús? O sea, es lo que decía mi abuelita, ¿no? Decía, cuando quieras saber si algo está bien o mal, pregúntate, ¿qué haría Cristo cuando en tu lugar, ¿no? Y ya después eso parecía broma, pero si vas a un campamento, te dice, ¿no? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? O sea, Cristo se expresa en la vida diaria y a través de Cristo entendemos nuestra fe, podemos entender la Eucaristía, o sea, no necesitamos de auxiliares porque estamos muy centrados en Cristo. Entonces, creo que la primera clave de nuestra espiritualidad es ser cristocéntrica. Ahora, la experiencia que tú tienes con Cristo puede ser diferente a la mía. Es decir, no nos peleamos por las definiciones cristológicas. Yo en el seminario tuve 2 semestres de una materia que se llamó Cristología, donde vimos el nestorianismo, el monofisismo, el difisismo, el arrianismo, todas las dimensiones que Cristo puede tener, que la verdad ya no me acuerdo de muchas, pero sí sé que el pretender definir a Cristo, que tú creas en Cristo como yo lo creo, siempre nos lleva a la división, porque yo siento que Cristo se expresa en cada uno de nosotros como quiere. Hace poco les voy a explicar desde una experiencia muy curiosa. Yo voy a algunos retiros espirituales o me invitan a algunos retiros espirituales con gente drogadicta o que tiene problemas emocionales o alcohólicos que se llaman Amor y Servicio. De hecho, soy custodio de los grupos de Amor y Servicio. Y hay un momento en los que ellos expresan, pues, hacen una confesión de su vida, de lo que han vivido. Y después una persona, pues, se acerca a oírlos
Y en medio de, eso generalmente se hace en la noche porque lleva mucho tiempo. Y en medio de esa experiencia, a veces, a veces he sentido, o he visto, no sé cómo expresarlo, he visto a Cristo, a Jesús, perdonando a una persona que yo no le daría el perdón, ¿ves? He visto cómo desbordarse en lágrimas sin arrepentimiento a gente que yo le hubiera crucificado. O sea, yo tengo una forma de ver a Cristo, pero allí he aprendido que cada quien tiene una forma de entender a Cristo. Y hay una forma en que Cristo se expresa para cada persona. Entonces, no nos une la definición de Cristo, nos une más bien las expresiones de Cristo que tenemos en el culto, en la oración, en la vida diaria. Eso es la esencia de nuestra fe. Y por eso podemos compartir nuestra fe con casi con cualquier iglesia. No tenemos, yo no tengo problema, vaya para meterme cuando no tengo una iglesia anglicana cerca, meterme a cualquier iglesia. No tengo problema. O sea, respeto su entendimiento, incluso el entendimiento de los mayas, porque los mayas aquí en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en Cancún, donde yo vivo, pues tienen una idea de Cristo muy suya, ¿no? Muy bebida de su cultura, de cómo se expresa. Y bueno, pues es su forma y podemos hacer liturgia y todo lo demás, ¿no? Entonces, Cristo es el núcleo. Ahora, si tienen algún comentario para pasar a la que sigue, o si no, vámonos para la que sigue. Padre, tengo un comentario. Sí, Cris, adelante. ¿Cuál, sí, cuál es el límite? Vamos a ver, o sea, me gusta mucho lo que dijiste, pero pensando igual en la fe y en las enseñanzas de los apóstoles, ¿cuál sería el límite? Porque vos, como diste el De- ejemplo de Joseph Smith, esto es algo que yo no puedo ver como, como una expresión auténtica de Cristo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál pensarías vos que es el límite? no hay límite porque cuando tú entras al núcleo, o sea, un núcleo anglicano, el mismo, el mismo núcleo te va a caer bien o te va a votar. O sea, no hay límite, no nos peleamos sobre eso. Si tú me dices, no, es que yo creo que Jesús hacía, pues qué bueno, ¿no? Pero ahorita vamos a ver algunas más definiciones. Vas a ver que ahorita que veamos otras claves, esa forma de entender a Cristo se va a ir definiendo. Si tenemos alguna otra plática, digo, pregunta. Si no, Dean, querido Dean, dele pa'lante. Ok, la segunda clave, ¿no? Nuestra espiritualidad es bíblica. Sabemos que ahí está la tradición y que el magisterio y todo lo que ustedes quieran, y la teología y el pensamiento, pero nuestra fe, nuestra espiritual es totalmente bíblica. El libro de oración mismo está lleno de notas bíblicas, tomado de la Biblia. Si quitáramos la Biblia de nuestra fe, no tendríamos sustento. Es más, nos alimentamos todo el tiempo de la Biblia. En el culto, por ejemplo, en la oración, en el libro de oración común, en nuestro culto diario, pues siempre estamos leyendo la Biblia. De hecho, es una forma de leer la Biblia cada 3 años completa, desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Si seguimos la lectura de la oración diaria, de la oración matutina y vespertina, vamos a ver que le damos la vuelta a la Biblia de cabo a rabo. Y leemos la Biblia para orar o la cantamos, ¿no? Entonces, como dice, la Biblia no solamente se estudia, sino ocupa el centro de nuestra vida espiritual. La leemos, la cantamos, la oramos, la meditamos y la proclamamos.
Entonces, espiritualidad anglicana está impregnada de los salmos, que tenemos ahí en el libro de oración común todos los salmos, en fin. Entonces, muchos de los autores anglicanos definen el anglicanismo como un camino de fe que es más bien bíblico antes que devocional. ¿Por qué? Porque tenemos, ya lo vamos a ver, una variedad de devociones, pero todos compartimos en la base bíblica, ¿no? Entonces, ese es el segundo concepto. Y déjenme decirle que este concepto, pues dio forma a la iglesia anglicana. En realidad, fue una de las primeras cosas que se pelearon cuando se hizo la reforma inglesa. No sé si ya tuvimos clase sí, la tuvimos con el padre Iván, ¿verdad? Pero si recuerdan cuando se habló de la reforma inglesa, recordarán que uno de los puntos de la reforma inglesa era que hubiera Biblias en idioma del pueblo, que se pudieran, o sea, ahorita nos peleamos, por ejemplo, me decía un pastor que estimo mucho, pero él está muy encerrado, además es pastor nuevo, ¿no? Antes era carpintero y ahora ya es pastor, pero bueno, digo, no estoy criticando eso, sino que siento que le falta un poco de historia. Pero él me dice que ¿por qué nosotros no usamos la Biblia como ellos y deberíamos ir? Y le digo, ¿sabe qué? Nuestra fe tiene 2000 años y 500 años de reformada. Y hasta 1940 en México no había ni Biblias, ¿eh? Aunque la Sociedad Bíblica Británica en 1823 apenas se dio la división, la independencia, la primera sociedad bíblica que vino a México fue la británica, que empezó a vender Biblias. ¿Sabes quién impidió que vendieran Biblias? La Iglesia Católica Romana, porque decían que la Biblia se debería de leer en latín. Entonces, los romanos, digo, con todo respeto a la Iglesia Romana, pero los romanos hasta 1950, antes del Concilio Vaticano II, todo el tiempo leían la Biblia, el Evangelio en latín. Entonces, nuestra iglesia, a lo mejor no somos gente de Biblia, de sobaco, pero digo, y sin criticar a ninguna iglesia, pero lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia desde el púlpito, desde que fuimos reformados, y la leemos en el idioma del pueblo, y eso tiene mucho significado, porque la iglesia anglicana, cuando vino la explosión del imperio británico, que hicieron colonias por todas partes, aunque el imperio británico, en realidad la gente británica llegaba como depredadores con la compañía de las Indias Orientales, realmente, si tú te fijas, los clérigos ingleses a todas partes donde llegaron fueron muy respetados con la cultura local. Lo único que llevaban era la Biblia, y la Biblia en idioma del pueblo. Y gracias a eso la Biblia empezó a poder tener mayor difusión. Las primeras Biblias que tuvimos en América Latina no vinieron de España, fueron copias de la Biblia del oso que se trajeron a través de la Sociedad Bíblica Británica, ¿no? Motivados, claro, los británicos tenían ahí el movimiento pues varios movimientos que vienen a dar fuerza acá a América, con los metodistas, los presbiterianos y todos ellos. Entonces necesitaban Biblias. Pero nosotros, todavía me acuerdo que mi abuelita me platicaba que su abuelo le habían regalado una Biblia en inglés y era como su tesoro, así como que se sentía, yo me imagino como o sea, superior a todo el mundo, porque él sí tenía la Biblia, ¿ves? No, no, y podía saber qué decía en ello. Y estoy hablando de 1870 y tantos. Mi abuelita nació en 1900 cerrada, a los 10 años, se me le vino la guerra de la revolución. Ya cuando era señorita, pues pues decía, ella me platicaba, era complicado tener Biblias. Entonces, la Biblia en realidad, aunque es un fenómeno realmente muy reciente, pues nosotros siempre nos hemos mantenido ahí, no bajo el magisterio de lo que los teólogos han dicho, sino
yéndonos a las fuentes, ¿no? A la raíz de todo. Eso es hasta aquí. ¿Tenemos algún comentario, algo que nos expanda o pregunta? No. Entonces le damos a la siguiente, Ok, ahora tenemos una espiritualidad en comunión. Quiero decirles, necesitamos hablar de la comunión anglicana porque es lo que generalmente nos da forma y quiero ser lo más abierto posible porque hoy en día me dicen que si tal iglesia no está en comunión o no tiene los instrumentos de la comunión. Yo creo que el anglicanismo es una fe, una forma de entender la fe que va más allá pues de todo lineamiento político, sino es como una forma de entender la vida, ¿no? Quiero decir que la comunión anglicana es una familia, bueno, lo que pueden leer ahí, es una familia de iglesias regionales, autónomas, que con un gobierno propio pueden tomar decisiones acerca de su forma de culto, de sus ideas de culto, pero comparten algunos puntos que son los instrumentos de unidad. Y estos son que deben de tener una misma fe cristiana, que deben de tener la sucesión apostólica, que deben de mantener la tradición litúrgica y la principal, la comunión con el arzobispo de Canterbury. Estamos realmente en todos los países del mundo, en todos los países a los que se vaya hay alguien de la comunión anglicana. Somos poquitos porque dentro de estos, creo que 8,000 millones de seres humanos que ya somos, nada más somos 85 millones. En realidad es una iglesia pequeñita a nivel mundial. Claro, nuestros hijos, o que nos ven como iglesia madre, como la iglesia metodista, como y otros movimientos que salían de la iglesia anglicana, pues han crecido muchísimo más que nosotros, ¿no? Porque la iglesia metodista hoy por hoy es mucho más grande que la iglesia anglicana, pero eso se debe precisamente a la forma en que entendemos la fe, ¿no? Tenemos una identidad en la comunión. Creemos que todas las iglesias que la forman deben tener una identidad que tiene que ver, que estar basada en las sagradas escrituras, en los credos históricos, en los sacramentos y en el legado de la tradición anglicana. Promovemos la unidad en medio de la diversidad y la misión de proclamar el evangelio y de servir al mundo. O sea, si el evangelio no sirve más que para darnos cultura, pues no sirve. Si el evangelio no sirve más que para hacernos santurrones, pues no sirve. El evangelio nos tiene que dar una misión para servir al mundo. Entonces, la definición formal de la comunión anglicana es esta: una comunión de iglesias autónomas unidas por la fe apostólica, la tradición anglicana y una misión en común, al servicio de Cristo y del mundo. Esa es nuestra misión en común, estar al servicio. Entonces, como clérigos, pues podemos ser muy sacramentales, pero eso ahorita lo vamos a ver también. Podemos ser muy sacramentales y todo, pero más bien nosotros debemos de estar dentro destinados a servir, más que a adorar y más que a nuestra vida sacramental se debe de dirigir hacia el servicio. Como bien decía Jesús, ¿no? Estuve entre vosotros y no me fuiste a ver, no me diste de comer cuando necesitaba, no me viniste a ver cuando estaba enfermo, no me visitaste cuando estuve en prisión, no me diste de vestir cuando estuve desnudo. O sea, nuestra vida tiene que ser una vida devocional, sí, pero destinada a una misión en servicio de Cristo y del mundo. Por ahí hay una pregunta que me hizo alguien que nada más vi que es que si podemos hablar algo acerca era la sucesión apostólica. Recuerden, díganme que sí, la sucesión apostólica. Bien, la sucesión apostólica es
una idea que definía o que permitía en la iglesia antigua definir quién tenía la tradición apostólica, o sea, quién había sido educado por gente que venía de los apóstoles, quién había bebido la fe real. ¿Por qué? Pues porque durante 1500 años no tuvimos libros más que los que escribían los monjes. O sea, no era una cuestión de que me decía un feligrés, no, padre, es que ustedes están tocados. Le digo, ¿qué es eso? Si es que ustedes les ponen las manos y les transmiten algún poder. No, no, le digo, no es así. No es que, no, pero es que esté sacramentado. Sí estoy sacramentado, pero a través de una decisión que yo tomo para destinar mi vida a Cristo, porque en realidad es eso, ¿no? Que es sacramentar algo, es separarlo para Cristo, ¿no? Cuando hacemos nuestra decisión de fe, pues realmente estamos sacramentando, es decir, estamos separando, apartando, o sea, de ahí viene otra vez, una vez más, no sé por qué se presenta tanto ahorita el verbo agios o agióstate del griego, ¿no? De separar para, ¿no? De dedicarlo a eso, ¿no? Entonces, pero primero aclárenme, porque no estoy hablando de a lo tonto. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me la pueden repetir o hablar? No hay, así aquí está en el chat. ¿Podría explicarnos sobre la sucesión apostólica? Ok, sí. Hoy en día, las iglesias dentro de la catolicidad, o que se dicen de la catolicidad, que hablar de catolicidad es un término eh, católicos muy amplio dentro del cristianismo y casi divide la cristiandad en dos, en las iglesias, eh, bueno, las iglesias las reformadas o del producto de la reforma o de la expresión del Espíritu Santo en el laicado, como lo quieran ver, y las iglesias que vienen de la tradición católica, de los fundamentos que se debía a esto. Les decía, durante 1500 años no teníamos Biblia, no teníamos libros, no teníamos que tener gente en los monasterios escribiendo durante 3 años o más para que nos pudieran dar una Biblia, para que entre todos los que formábamos parte de una comunidad que podía llegar a tener Biblia, pudiéramos escuchar la palabra. Pero la Biblia, el culto no nada más se refiere a la Biblia, tiene que ver con los misales y con otras cosas que hacer y con historia de la iglesia y con los padres, con otras literaturas. Entonces, una forma de validar que una persona no se había inventado el ser eh, ahora un ministro de Cristo era el poder comprobar que tiene una asociación apostólica. Ahora, esto no es propio nada más de la Iglesia Católica, o sea, muchas otras religiosidades tienen lo mismo, incluidos los samuráis. Porque los samuráis, si no tenías tú una línea que pudieras seguir hasta el samurái que ordenó a tu tatarabuelo, pues tú no eras samurái, ¿no? Era como una ley excluyente que lo que importaba es saber que tú habías tenido un maestro que te había podido transmitir la esencia de su pensamiento. Tuvimos ejemplos en la historia de la iglesia, si se quieren documentar un poco, de mucha gente iluminada que dijo que ellos eran los nuevos. Y mucho de esto, de los crímenes que tuvo la iglesia a través de la historia, se debieron a eso. A gentes que verdaderamente seguían a Cristo, pero no tienen sucesión. Y entonces, con la mano en la cintura, por intereses políticos, la iglesia los desechaba. Para estar en comunión con la iglesia, en comunión con lo que se creía en la iglesia, pues se requería estar exactamente, recibir la comunión a través de la imposición de manos. O sea, la imposición de manos o la sucesión apostólica dice que cada clérigo que tiene sucesión apostólica debe de poder marcar una línea, así como yo lo puedo hacer.
Yo nada más me basta marcar una línea con mi obispo, que ahí ya se fue mi cámara, y deben de decirme, es que se calienta mi chip. A ver, que se vea, ¿no se ve? Falló. Ay, Dios mío, pero me oyen, ¿verdad? Háblenme porque, ¿sí me oyen? Sí, señor. Ok, entonces seguimos. Yo ¿cómo puedo saber que tengo sucesión apostólica? Pues porque me basta saber, por ejemplo, la sucesión apostólica de mi obispo y veo que tiene sucesión apostólica hasta las manos de los apóstoles según la tradición de la iglesia. Pero eso es la sucesión apostólica, no es nada más que eso. Y por ahí tenemos una mano levantada de Elizabeth. Elizabeth, adelante, por favor, Sí, platícanos. gracias. Quería complementarte para que la persona le quede clara que la sucesión apostólica es la transmisión continua de la misión y autoridad de los apóstoles de Jesucristo a los obispos. Muy Y bien, esto se muy hace a través de la imposición de manos en el sacramento del orden sacerdotal, en nuestro bien. caso el rito sacramental del orden sacerdotal. Y esto garantiza que los sacramentos sean verídicos, o sea, verdaderos, que tienen sucesión realmente. Y es una práctica que realmente tenemos las iglesias históricas, valga decir católica, ortodoxa, anglicana, inclusive la copta. Entonces, como para que le quede claro a él que esa imposición de manos que recibimos nosotros al ser ordenados por parte del obispo nos está legitimando nuestro ministerio, pero hace también a la vez que ese sacramento de la orden sacerdotal reciba la sucesión apostólica. Y pues tiene obviamente, como tú decías, el seguimiento lineal, porque uno sabe el obispo que lo ordena a uno, quién ordenó a ese obispo y quién ordenó al otro obispo, así sucesivamente hacia atrás. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Qué buen tema. Así es como tú dices. Dios te bendiga. Gracias por tu comentario muy acertado. Pues si tenemos algún otro comentario, si no, adelante, vámonos para adelante. Bueno, aquí vamos a hablar de catolicidad. La catolicidad realmente se entiende, como decía ahorita nuestra querida Elizabeth, la reverenda Elizabeth Camero, la Iglesia Católica. No, en realidad, si hablamos de catolicidad, ahora se interpreta, tiene que ver con la Iglesia, pero es un valor de la Iglesia, de Cristo en general. Y bueno, antes de entrar a este tema, a este slide o a este punto del tema, quiero explicar. Tenemos iglesias católicas, tenemos por lo menos 3 grandes iglesias católicas y unas 5 menores católicas, que son las 3 grandes iglesias católicas son la más antigua, la más, es la iglesia ortodoxa, y hablar de iglesia ortodoxa es un mundo de iglesias, porque tenemos el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Alejandría, o sea, pero la iglesia ortodoxa en sí, en su conjunto, comparten varias cosas, ¿no? Por ejemplo, su culto es en griego, cantan en griego, es muy bonito, muy largo, muy aburrido, pero, pero muy bonito, ¿no? Pero a mí se me hacen, pues, son 3 horas de Santa Eucaristía, ¿no? Si se van solitos, si se ponen a predicar, pues se van a 4 y feria. Pero bueno, ellos son los ortodoxos, ¿no? Siguen una línea tratando de no modificar nada de la fe que recibieron. Luego tenemos las iglesias occidentales que vienen de la iglesia romana o del culto imperial, y entre las iglesias católicas está la iglesia católica romana y la iglesia católica reformada, que podríamos venir a ser el anglicanismo, la iglesia católica reformada, pero hay otras iglesias que se separaron y que algunas quisieron pegarse a la iglesia ortodoxa o mantener la ortodoxia, como son la iglesia veterocatólica, que finalmente terminó más bien siendo una copia
la iglesia, de una revoltura de la iglesia romana pero tienen un culto muy bonito, pero bueno, es una iglesia en particular, ¿no? Y otras iglesias muy regionales, como decía bien Elizabeth, la iglesia copta, la iglesia maronita, la iglesia muchas iglesias que quedaron históricamente, fueron quedando aisladas por su forma de entender en, en los espacios, donde digamos el catolicismo muy particular. Pero las tres grandes ramas del catolicismo son la iglesia ortodoxa, la iglesia católica ortodoxa, católica romana y la iglesia anglicana, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ver, vamos en realidad, ¿a qué significa católico? Católico quiere decir que es universal, que todos caben, que es una iglesia para todos, que todos tenemos la misma dignidad, que Jesús, aunque dice el credo niceno, dice literalmente que se convirtió en hombre, nació de la bendita Virgen María y se hizo hombre. En realidad, podemos entender que el término podía decir humano, ¿no? Y se hizo humano. Y eso implica que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y, y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que todos los seres humanos tenemos un lugar, todos podemos ser escuchados, todos tenemos capacidad de ser salvados, todos tenemos capacidad de ser llamados a crecer en la fe y en el amor de Cristo. Entonces, todos los seres humanos está comprobado sociológicamente, antropológicamente, que todos podemos tener la experiencia de una vida nueva, de si nunca habíamos sido cristianos, de convertirnos en seres nuevos, de seguir un nuevo camino. Y que en realidad lo que nos define como cristianos es lo que hacemos, no lo que creemos. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, ¿no? Los de la Santa Inquisición que creían mucho en Jesús y creían y te daban todas las muestras, ¿no? Y acá tuvimos en México un tremendo inquisidor, ¿cómo se llamaba? Torquemada, que él ponía una espada arriba de su cama, donde se dormía, colgó una espada. Y decían que se dormía diciendo, esta es la misión que tú me has encomendado. Si tú no quieres que la cumpla, pues, pues es tu decisión. Bajo ese capricho, se hicieron aquí en México, bueno, infinidad de cosas malas, favoreciendo la política, los intereses económicos y los intereses litúrgicos y los intereses doctrinales y todo, como tal vez se hizo en todo el mundo y a través de toda la historia. Entonces, no es lo que decimos que creemos, sino lo que decimos que hacemos. Y para ser más claros con tantas controversias que tenemos hoy en día acerca por ejemplo, de la sexualidad, de la preferencia sexual en nuestras iglesias. A mí bueno, yo no soy partidario de estar promoviendo nada de eso, pero saben que yo soy anglicano. ¿Por qué? Tenemos aquí, cuando yo me reúno con el grupo de pastores que tenemos aquí en Puerto Morelos, donde yo vivo, que nos manda a llamar el municipio, me decía un pastor, ¿por qué estoy muy indignado de que ustedes puedan, ¿cómo decía? Solventar, ¿no? O sea, como hacernos de la vista gorda con los homosexuales. Digo, ¿y qué? O sea, pues si toda la vida, todas partes nos hemos hecho de la vista gorda. Digo, gorda. Digo, no entiendo qué me quieres decir. Sí, que Cristo lo condenó y ustedes lo consienten, y no solamente lo consienten, lo meten en el seno de la santa y de su santa iglesia, que debería estar apartada la pureza doctrinal y no sé qué tan. Digo, ¿sabe qué? Pureza doctrinal. Digo,
Debería de convertirse en anglicano, le digo. Le digo, porque ¿cuántas gentes buenas hay que tienen otra preferencia sexual y aunque vivan dentro del closet, son buenas personas? ¿Y cuántos heterosexuales hay que aunque no vivan en el closet, son buenas personas? Y al revés, ¿cuántas personas homosexuales que viven en el closet o que salen del closet son muy malas personas? ¿Y cuántos son muy buenas personas? Es decir, no es lo que creemos o lo que pensamos, sino es cómo actuamos, cómo, no, cómo permitimos que, que Cristo cómo nos dejamos ser vehículos de la gracia y de la bendición de la bendición de Dios. Más allá de nuestros conceptos y de lo que nosotros definimos como bueno y como malo, os digo, como adecuado o alienígena a nosotros, no sé cómo decir, extraño a nosotros, es bueno. Acabo de ver una película, digo, para seguir hablando de la catolicidad, de una mujer matemática que ayudó mucho en la NASA, ¿sí? Le llamaban las computadoras, ¿no? Antes de que existieran las calculadoras electrónicas, ellas calcularon, hicieron muchos cálculos para la primera eh, cápsula que lanzaron al espacio para que pudieran saber dónde la iban a encontrar, para calcular cuánto combustible, cuál iba a ser la órbita y todo eso. Y ella era negra, ¿no? Y entonces no podía orinar en los baños de los blancos de la NASA, que eran científicos y no creían en Dios ni nada. No creían en Dios, pero sí eran racistas, ¿no? O sea, sí creían que los seres humanos habían superiores e inferiores, ¿no? Y bueno, este hombre, el jefe de ahí, rompe los letreros de baños para blancos y para negros. Aquí todos orinamos igual, del mismo color. Y quiero decirles que este valor que tiene la iglesia anglicana cuando decimos somos católicos, deberíamos de pensar que tiene que ver más con esto. No que yo me parezco más a la iglesia católica romana o a la católica ortodoxa. No, no. Yo cuando digo soy católico, lo digo de fe porque creo en la iglesia católica, porque es una iglesia que debe de aceptar a todos y debe de considerarnos a todos como personas dignas de la gracia, del amor y del perdón de Dios. Como les vuelvo a decir en en esas experiencias que he tenido, de que me ha parecido ver a Cristo consolando y perdonando a un padre que yo no hubiera perdonado. Más allá de nosotros mismos está la gracia y el amor de Dios. Y si de algo estoy convencido en esta vida, es de que tenemos un Dios amoroso, un Dios amoroso, muy tardo para la ira. Ya con nosotros mismos no necesitamos mayores castigadores. Bueno, si tienen algún comentario sobre esta, no, si no, nos vamos a la que sigue. No, yo tengo un comentario. Bueno, una pregunta. Adelante, Luis. Creo que ya se fueron todos, ¿verdad? Tenemos 15 todavía. No, no, acá Este, estamos. por, No puedo echar a andarme con mi máquina. Ah, ya sé, voy a meter con el teléfono. Adelante, adelante, Luis. por ejemplo, creo que había una iglesia en Etiopía. ¿Eso también es católica? Ajá. Sí, mi pregunta es si la iglesia etíope también puede considerarse católica o esa no. Sí, si ellos se llaman católicos, pues sí. Para ser católicos, la condición realmente era pues, que tuvieran algunos signos de comunión, ¿no? Que era la liturgia, la sucesión apostólica,
están iglesias históricas, pero realmente la iglesia etíope pues es de las más antiguas que tenemos, ¿no? Ahí en Etiopía, que no me acuerdo qué apóstoles murieron, ¿no? Claro, como eran etíopes, como está el Imperio Romano, como ellos no querían ser explotados, pues se separaron un poco de todo eso, pero muchos de los disidentes de las iglesias fundaron, les voy a platicar lo que estoy muy emocionado estudiando ahorita que me llevó a través de esto. Bueno, no quiero retrasarme, pero tiene que ver con una fotografía que me encontré que se llama la Estela de Funan, donde en la capital del antiguo, en Xi'an, en la antigua capital del Imperio Chino, se encontró una estela con caracteres chinos que nadie había leído, donde hablan de la iglesia de Cristo en China. Yo pensé que el cristianismo nunca había llegado a China, pero a través de la historia, pues toda la ruta de la seda fue inundada por el cristianismo y Xi'an también, hasta que pues tuvieron una persecución, luego renacieron, pero está muy interesante eso. Entonces, pues muchos de los disidentes que no pensaban conforme el imperio decía, formaban iglesias como la etíope o la china. Alexa, cállate, por favor, perdón. Eso es cuanto, Luis. Gracias, muchas gracias por tu comentario, ¿eh? Si no, nos vamos a la que sigue. Quizás habría que también indicar que el movimiento de Jesús estaba también conformado por una variedad de seguidores, ¿no? Los cuatro evangelios son cuatro miradas acerca del gran maestro y de Jesús. Y entonces yo me imagino que no solamente eran 12 discípulos, mucho más, luego los 70 seguidores de Jesús, tenían sus miradas acerca de Jesús y se fueron por todo el mundo porque en realidad comenzaron a llegar a varios lugares donde finalmente construyeron o crearon una comunidad. Entonces, cuando hablamos de esa catolicidad, es esa diversidad tan múltiple de mirar a Jesús y de existir a partir de sus seguidores, de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos que eran enviados y que de alguna manera están presentes en todo el mundo como una expresión viva de esa catolicidad. Entonces la catolicidad no se centra en ser parte de la Iglesia Católica Romana, es mucho más, ¿no? Y esto quizás habría que afirmar cuando los anglicanos decimos que creemos en la Iglesia Católica, que nuestra espiritualidad es católica. Aún nosotros mismos no nos llamamos propiamente Iglesia Anglicana, sino Comunión Anglicana, justamente porque nosotros mismos sentimos que somos parte de algo mucho más grande que no es controlado por nosotros mismos ni por los seres humanos, sino por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Gracias, Padre. Disculpa. Sí, si quieres, y parte de esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente. Muchas gracias, padre. Ujú. Sí, parte de lo que nos une, como decía nuestro querido Dean, pues es eso. No nos une una autoridad máxima como en el caso de la iglesia romana, nada más de la romana, porque la iglesia ortodoxa, cada patriarcado tiene su líder, como nosotros en cada provincia tenemos nuestro líder. Porque creemos eso mucho, que lo que nos une es algo más grande. Incluso el mismo arzobispo de Canterbury, y el Papa lo ha aceptado, se dicen entre ellos primus inter pares, ¿no? O sea, somos primeros entre iguales. Bueno, tenemos una espiritualidad que es litúrgica y propone ser uniforme en la diversidad.
O sea, tratamos de ser uniformes en la diversidad. Está basada en, desde el principio que surgió la reforma inglesa en el libro de oración común, que ya fue una clase de historia. Desde 1949 la oración compartida en el idioma del pueblo ha sido el corazón de la identidad anglicana. Así como se ora, así como se cree, es decir, lex orandi, lex credendi, ¿no? La ley de la oración es la ley de la fe. La doctrina anglicana se aprende sobre todo orando en comunidad. O sea, no tenemos, bueno, aunque creamos nosotros, las primeras escuelas dominicales no se llaman la iglesia anglicana, digo, en la iglesia católica romana ni la ortodoxa, se dieron dentro de la iglesia anglicana, pero realmente la forma en la que aprendemos a ser anglicanos, o sea, que entendemos ser anglicano, es en el culto de cada domingo. Nuestra literatura, nuestra liturgia, decimos que es uniforme porque todas las iglesias anglicanas tenemos estos conceptos. Todas seguimos la liturgia del año cristiano, que está dividida en Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Pentecostés. Y lo que decimos, el tiempo ordinario. O sea, pero tenemos una serie de eventos consecutivos que empiezan con el año eclesiástico en Adviento, llegan a Navidad, que es realmente una estación muy rapidita de la víspera y la Navidad. Después viene, eh, nos faltó ahí después de la Navidad, nos faltó la Epifanía. Error mío, fue error mío. Me faltó la Epifanía y después de la Epifanía viene la preparación que es la Cuaresma, para la Semana Santa. Y la Semana Santa termina con la Pascua de Resurrección y nos aventamos un periodo de Pascual, de exaltación hasta la venida de Pentecostés. Y después de Pentecostés empezamos, después del día de Pentecostés, empezamos con el tiempo ordinario. Entonces, todas las iglesias anglicanas, independientemente de la forma de ritos, si cantamos o bailamos, porque ahora me enseñaron una iglesia que toca con baterías y está muy padre su culto ahí. Bueno, sí la he visto, ¿no? En África, ¿no? En el Congo, ¿no? Que tocan con batería y parece más bien un concierto de rock, la Santa Eucaristía, pero pues está padre, ¿no? Pero en la diversidad seguimos eso, ¿no? También cada iglesia anglicana tiene su propia edición del libro de oración común, es decir, es algo que es común para todos, nos une y está adaptado a su lengua y cultura, incluida una versión mexicana que tenemos que le falta mucho todavía porque no tenemos ritos como, bueno, tenemos un libro que se llama Para Ocasiones Especiales que se hizo en Estados Unidos para tener esas ocasiones especiales que tenemos en México, como los 15 años, el Día de Muertos, de Todos los Santos, etcétera, etcétera, ¿no? Las bendiciones a los animales, las bendiciones a las casas. Las Las posadas que nos sean todas. Gracias, Dean, querido Dean. Y luego tenemos la oración diaria, que es un oficio de la oración matutina y la oración vespertina. Y bueno, el culto en todas las iglesias es participativo. O sea, nosotros cuando estamos dirigiendo el culto, decimos que estamos presidiendo el culto. No es como en algunas iglesias donde el profeta que se para ahí, o el sacerdote, o no sé, ministro, como quieras llamarlo, es el medio de la gracia de Dios para que llegue la palabra. No, aquí todos participamos. Y el sacerdote que está presidiendo nada más un culto donde todos somos parte del mismo. Por eso todos tenemos capacidad de orar y de comulgar y eso es muy bonito porque
porque yo que vivo en este mundo católico romano y que cuando me invitan a hacer alguna misa, por ejemplo, en los grupos de amor y servicio, o de Alcohólicos Anónimos o de Cuarto y Quinto Paso, la gran mayoría me dice, padre, me quiero confesar porque hoy sí quiero comulgar. Le digo, no, ahorita nos confesamos todos así como en bola, ¿no? Ya si tienes problemas, búscate un cura o me hablas luego. Pero, pero padre, es que, y otro me dijo, no, es que yo no, es que no sé si puedo comulgar, pero le digo, porque dice, es que, ¿qué tal si me condeno? Digo, más bien si ya estás condenado, pásale a comulgar, a lo mejor te descondenan, ¿no? Pero como ese miedo de poder acceder a la gracia de Dios cuando no estamos eh, completamente listos, es algo que no se presenta en nuestra iglesia. En nuestra iglesia queremos que los niños pasen, por ejemplo, una niña me hizo, digo, una cena me dijo hace poquito en un grupo, yo no puedo comulgar con usted porque yo sí respeto el sacramento. Le digo, ah, caray, ¿y yo en qué no lo respeto? La otra vez le dio de comulgar a mis nietos. Yo fui y usted mismo llamó a mis nietos para que pasaran a recibir la comunión. Y digo, ¿y qué les pudo haber pasado a los nietos? No, pero es que eso no está bien porque no han hecho su primera comunión. Digo, bueno, pues ya la hicieron, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Pero dice, es que, entonces, ¿para qué los llevo al catecismo? Le digo, no, pues sígalos llevando, pues para que aprendan, ¿no? Pero la iglesia romana tiene que poner la condición de que si no vienen al catecismo, no les dan comunión. Digo, pero acá en la iglesia anglicana, nosotros decimos, vengan al catecismo para aprender y si quieren pasar a comulgar, pasen. Porque Jesús mismo dijo, dejen que los niños vengan a nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo que nos une, ¿no? Es una iglesia litúrgica, o sea, que nos basamos en un culto que trata de ser, de, 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 de acoplarse a todos los esquemas, digo, todas las necesidades de nuestra vida de fe, pero tratando de llevar una misma experiencia en común. Es cuanto, si alguien tiene, ay, me equivoqué, es que se había dicho que era clave 2 y bueno, si alguien tiene algún comentario, adelante. Acabas de comentar, Padre Ángel, algo muy interesante. Una característica de la espiritualidad anglicana es que para nosotros la Eucaristía es una mesa abierta e inclusiva, incluyendo a niños. Eso significa que para nosotros la primera comunión es, digamos, una práctica que en la iglesia anglicana en los últimos años se está practicando porque es un oficio más pedagógico, pero en realidad no es condición para tomar la Eucaristía. En realidad la afirmación anglicana es todo aquel que es bautizado puede tomar la Eucaristía y un niño bautizado tiene todo el derecho de participar en la Eucaristía, porque para nosotros, a diferencia de la Iglesia Católica, para nosotros la Eucaristía es signo y es además gracia conferida. Amén. Y esa gracia conferida significa que no tiene condición alguna porque es medicina para nuestra vida. Amén. Por lo tanto, debemos nosotros comprender que sí hay algunas diferencias con la Iglesia Católica. Ellos tienen sus ritos. Creo que si alguien católico dice, yo puedo participar en la Eucaristía de ustedes en la anglicana, o sea, nosotros siempre vamos a decir bienvenido. Sin embargo, es muy probable que si alguno de nosotros los anglicanos quisiéramos participar en la Iglesia Católica Romana y saben que somos anglicanos, hay curas y unos que nos van a decir que usted no. Porque para ellos controlan, en realidad el sacerdote
es el administrador y controlador de los sacramentos, ¿no? Para nosotros, la mesa y los sacramentos son del Señor, no del clérigo. Y yo creo que eso es muy interesante, el que usted ha mencionado. Y por otro lado, algo que con esto culmino, es nuestro libro de oración común. Yo lo conversaba con algunos y les decía, no somos una iglesia confesional, o sea, amamos a nuestros hermanos luteranos, yo soy uno de ellos. Tenemos nosotros confesiones, los luteranos, ¿no? Tenemos el Catecismo Mayor, Menor de Lutero, la Confesión de Augsburgo, etcétera. Los calvinistas tienen la famoso de Westminster y todos tienen en el desarrollo del protestantismo confesiones escritas, ¿ah? Determinadas. Nosotros tenemos el libro de oración común. Nuestra confesión es el canto, la oración y la celebración. Una característica anglicana que se le agrega a cualquier persona que puede tener cualquier identidad teológica es que somos eminentemente litúrgicos y hacemos de nuestra vida diaria una liturgia. De tal manera que uno de las primeras, el prefacio del libro de oración común, exige que nuestro canto, nuestra devoción, nuestra oración sea contextualizada, como muy bien dice el padre Andrés en su presentación, adaptada a nuestra lengua y cultura. Por eso no hay un libro de oración único en el mundo, sino esta tiene varias versiones. Por ejemplo, hay una versión brasilera escrita, portuguesa escrita, hay otras en África, hay otros libros de oración que tiene, sí, muy bien los elementos comunes, pero contextualizados. Y usualmente en Centroamérica y en México se utiliza el libro de oración común de la Iglesia Episcopal porque hemos sido parte de la misión de esta iglesia, o sea, el trabajo de misioneros americanos llegaron y bueno. Pero tenemos el reto, como muy bien ha puesto nuestro querido padre Andrés, de tener una versión mexicana. Eso es un reto. Amén. Y gracias, padre, por lo que usted está comentando. No, gracias a usted por ampliarlo. De veras, pues así es, como usted dice. Pues mire, si quiere le damos para hablar, para seguir hablando de la Santa Eucaristía, ¿no? Decíamos que nosotros somos una iglesia, también tenemos una espiritualidad sacramental, o sea, creemos en los sacramentos, eh, no como algo ajeno a nosotros, pero somos una iglesia sacramental y creemos que los sacramentos están abiertos para todo mundo, o sea, y digo esto porque, siguiendo con la idea de la Santa Eucaristía, eh, yo tenía una pareja yo cuando estuve en Catedral de San José de Gracia en México, pues había una pareja que me traía todos los domingos, me traía flores, pero nunca pasaban a comulgar hasta que los topé y le dije, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué ustedes no pasan a comulgar? Parte de la vida y de la experiencia de la iglesia anglicana es la comunión, la Santa Eucaristía. Me dijo, no, padre, es que nosotros no podemos porque yo soy divorciado y ella era divorciada y nos unimos, pero pues siempre venimos a darle gracias a Dios por una semana más de vida en matrimonio. Digo, y, ¿y qué tiene que ver eso con la... No, es que no, hombre, el otro padre casi nos excomulgó de la parroquia que venimos, pues por eso venimos con usted. Entonces, esa idea de que si yo no cumplo las expectativas que el párroco dice para comulgar es algo ajeno aquí en la iglesia anglicana. O sea, creemos que los mismos párrocos no cumplen con las expectativas. O sea, si nos ponemos a ver quién cumple las expectativas para venir a comulgar, para participar de la Santa Eucaristía o de la Santa Comunión, pues vamos a ver que nadie cumple, ¿verdad? Entonces, nuestra iglesia eso le da un sentido diferente al anglicanismo, porque la verdad es que nuestras iglesias cuando están bien inspiradas en este concepto, se convierten en un club de amigos, más que en un club de santos.
porque, como bien me decía una madrina, es que la iglesia, no queremos que nuestro grupo se vuelva como la iglesia. Le digo, ¿como cuál iglesia? Pues como la iglesia de todos, la iglesia católica. Digo, ¿cómo es? Dice, pues es un lugar donde todo el mundo lleva doble vida. O sea, yo conozco a mi comadre, o sea, ella es muy santita, pero es una hija de la somos alcohólicas las dos que me vine a platicar, pero dentro de la iglesia, uy, no, es San Elvira, ¿no? Pero, y entonces, ¿qué ha pasado con San Elvira? Le digo, porque yo veo que ya no va. No, pues es que ahorita está en su fase de pecadora, está tomando con nosotros, pues lo estoy rescatando. O sea, cuando tú caes, es algo diferente. Cuando tú caes en pecado, entonces ya te sientes relegado por la gracia de Dios, ¿no? O te pones la máscara de que eres un santo. O sea, eso es algo ajeno. O sea, nosotros tenemos, bueno, ya no voy a hablar, porque me estoy desviando y tenemos muchos. Tenemos 5 ritos sacramentales: la confirmación, la reconciliación, el matrimonio, la ordenación y la unción de enfermos. Y dos sacramentos. Yo le puse dominicales, pero la verdad es que son sacramentos del Señor, de ordenanza, que son el bautismo y la Santa Eucaristía. En realidad tenemos los 7 sacramentos que la Iglesia Católica promueve, nada más que aquí nosotros los tenemos casi para todos. Por ejemplo, no necesitamos en el matrimonio que si no tienen, por ejemplo, a mí me dicen, ¿quién en el matrimonio, cómo deben ser nuestros padrinos de velación? Digo, pues deben de quererlos muchos y si les dan un regalo, pues unas llaves de carro, un viaje, pues qué bueno. No, pero es que no están casados. Es mi hermana y el primo de él. Pues qué bueno. Dice, no, es que el otro padre nos pedía que estuvieran casados y no y tuvieran más de 10 años de matrimonio y no sé qué. Le digo, no, 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 espérate. Aquí lo que nos interesa es que usted tenga un novio y él tenga una novia, que se quieran casar, que estén dispuestos a formar una familia, que hayan sido bautizados o que por lo menos uno haya sido bautizado, pero que los dos quieran prometer delante de Dios, como nosotros lo entendemos, de Cristo, de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, que hagan una promesa de vida, etcétera. Bueno, entonces somos más abiertos en muchas cosas, ¿no? En muchas, en otras somos igual. Muchas gracias. ¿Algún comentario de esto que estábamos platicando? Nos vamos a lo que sigue, padre. Si no, ya, ¿cuánto tiempo nos queda, querido Dean? Muy reverendo Dean. Ya terminó, ¿verdad, la clase? No se preocupe, no sea, siga nomás, padre. Podemos quizás avanzar más rápido, ¿no? Sí. O Tenemos, también, podemos sumarlo a la siguiente clase. O sea, ¿qué le parece? Son las 9:30. si ¿No? quieren, lo dejamos aquí y les voy a decir qué nos faltó. Ujú. Nos falta la espiritualidad, o sea, la vida, la vía media, la escritura, tradición y razón que nos preguntaban al principio, la vida cotidiana, la belleza en el culto y la misión que en realidad este punto de la misión, y vamos a ver las 5 marcas de la misión, tienen que ver con la mayordomía, el servicio y la mayordomía en la próxima clase, pero podemos ver rápidamente esto, que son la vía media, que es la espiritualidad encarnacional, la escritura, tradición y razón, que es la espiritualidad interpretativa, la vida cotidiana, que es la espiritualidad doméstica, la belleza y la misión, ¿no? El servicio y mayordomía. Eso lo podemos ver en la siguiente clase, para no aburrirlos, porque ya se aburrieron, ¿no? Lo que sí yo quisiera es que, por favor, cada uno de ustedes me diera un pequeño comentario. ¿Cuántos son en clase ahorita? ¿Cuántos Somos somos? 14. Somos 14. Sí. Pues ya que cada menos usted y menos yo son 12, ¿no? Sí. Órale, Sí. 12 apóstoles.
Pues que cada uno de estos 12 apóstoles y apóstolas nos den un breve comentario de la clase que aprendieron y todo, porque siento que hemos hablado mucho y a lo mejor Sí. no sé si ha habido, si ha tenido algún Sí, Traten de buenas que, noches. ¿Me sí, escuchan, traten padre? de que su comentario sea no tan largo o Sí. concreto, y No, no, así no, todos no, no, fue participamos. concreto. Muchas gracias, padre Ángel, por esa dosis de medicina espiritual que nos está compartiendo. Y va bien. Siento que el anglicanismo tiene que tener esa particularidad espiritual de enmarcarse en Jesucristo, en ese vivir de la praxis de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Benito. Benito. Dios te bendiga. ¿Quién más? Adelante, Ah, Susi. Buenas noches, Pedranés, y a todos. Nada más quisiera comentar dos cosas y preguntar al mismo tiempo. Usted hace ratito mencionaba sobre que no es necesaria la confesión. ¿Por qué no es tan necesario? Digo, yo ya que estoy más familiarizada, comprendo que, o lo que sé es que no es tan necesario, pero si yo siento la necesidad, puedo pedirlo. Es ¿Es pregunta, ¿no? así? Ahorita te la contesto. ¿Cuál es la otra cosa? Sí. Y la otra cosa, cuando se acerca, por ejemplo, lo que estaba platicando de la pareja, que si casados, que si divorciados, que si sí o si no, yo he escuchado mucho que les preguntan, bueno, ¿puedo pasar a la comunión, al momento de dar la comunión, precisamente? He escuchado que preguntan, ¿pero están bautizados? Sí. ¿Hicieron la oración de confesión con nosotros? Sí. Eso es también como que permite acercarse a la persona. ¿Es así? Bien, vamos con la primera, ¿no? Son dos preguntas muy importantes y qué bueno que lo haces, ¿no? No. Rápidamente, vamos con la primera. La confesión es una forma de espiritualidad casi presente en todas las expresiones de caminos espiritualidad, de los de bondad y de los de maldad, ¿no? Porque la espiritualidad puede ser un camino de bondad, como el cristianismo, el islamismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, y también uno de maldad, como el de vudú, la santería y otros, ¿no? Y es una forma de que tú puedas expresar o descargar tus preocupaciones buscando la gracia de un poder superior. De hecho, es la forma en que los alcohólicos, drogadictos, neuróticos y otros problemas de carácter encuentran una solución a su problema. O sea, el poder descargar o confesar sus problemas ante un poder superior y dice ahí a veces ante un ser humano, ¿no? ¿Por qué? Cuando hablamos solitos con Dios, pues a veces nos estamos haciendo locos nosotros mismos, pero si tenemos un ser humano delante, pues realmente tenemos a alguien que sentimos que nos puede juzgar. La verdad es que mi experiencia como sacerdote es que cuando alguien viene a decir algo, pues lo oigo y trato de darle guía o nada más oírlo y preguntarle qué va a hacer y hacer una oración de confesión con él, de pedirle perdón a Dios y hacerlo sentir que Dios le ha perdonado. Dios siempre nos va a perdonar, ¿no? Pero la gracia que se necesita a veces tiene que venir de otro ser humano. Y hay gente que se vuelve muy loca y que tiene, bueno, actitudes muy fuertes con respecto a la confesión. Ahora, la confesión durante mucho tiempo en la historia de las religiones, y sobre todo en nuestra religión católica, cristiana, ha servido como un medio de control. O sea, como yo dispenso la gracia, yo como sacerdote dispenso la gracia, entonces yo controlo quién puede tener la gracia y quién no puede tener la gracia, lo cual es totalmente ajeno a la experiencia anglicana y a la experiencia de muchas iglesias reformadas. Sin embargo, los mismos pastores de otras iglesias evangélicas saben que la disciplina o el sacramento de la confesión, pues es algo muy importante para tener sanidad espiritual. Nosotros mismos los sacerdotes generalmente tenemos un confesor. Yo tengo mi confesor, que me conoce mis pecados más ocultos que me daría pena comentarte, pero
lo necesito, porque si no, te desbocas. Ahora, ¿qué pasa generalmente con todos los confesores, incluidos los católicos romanos? La verdad es que se nos olvida. A mí vienen y me dicen, padre, ¿se acuerda de lo que lo confesé hace 3 meses? Digo, no, 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 la verdad no. O sea, no, no le quiero decir, no eres tan importante como para que me acuerde, pero le digo, es que tengo mi mala memoria y la verdad es que no sé, por gracia de Dios eso pasa. Entonces, sí, la confesión es muy importante, es una forma, una disciplina espiritual que nos permite ponernos en paz con nosotros mismos y con Dios. Eso funciona, indudablemente funciona. Es una práctica espiritual de la humanidad. Ahora, lo otro que me preguntaba, ya se me olvidó, era acerca del matrimonio, ¿no? De, de las, de las condicionantes del matrimonio, ¿no? Tiene que ver otra vez con quién controla el sacramento, de cómo yo puedo controlar el sacramento y quién tiene derecho a la gracia divina. La verdad, a mí, como sacerdote o como pastor, me cae gordo estar haciendo juez sobre quién tiene derecho, porque a lo mejor yo pienso que el que menos derecho tiene soy yo, ¿no? Pero entonces, también es algo que es parte ajeno a la experiencia anglicana de fe, ¿no? Nosotros pretendemos que todos puedan acceder a los sacramentos. Claro, por ejemplo, sacramentos muy especiales que impactan a, a otros seres humanos, como la ordenación, pues tratamos de ser muy cuidadosos, pero incluso en sacramentos como la ordenación somos más, tenemos más accesibilidad que otras confesiones como la Iglesia Católica Romana, ¿no? Eso resuelve la pregunta, Sumsi. Sí, sí, claro. Gracias, Padre Andrés. Sí, o sea, digo, yo lo tenía claro, pero por si alguien tenía la confusión, que fueran más entendible, más Muchísimas comprensible. gracias entonces por la Gracias. pregunta, ¿eh? Por eso te queremos, reverenda. Próximo, Dios lo oiga, Dios los oiga. No, Gracias, ya. Padre. ¿Alguna otra participación? Tenemos a Margarita Amada, a Elizabeth, a Julio C., a Gregorio, a Luis, a Verónica Fleischer, que no ha dicho nada. Ya se nos fue uno. Samuel Zabaleta. Ya si no, pues ya cerramos cuando usted mande. Ahí viene Margarita. Adelante, Gracias, Padre Ángel. Gracias. No, pues todo ha sido muy claro. A mí me hubiera gustado que hubiéramos visto los 12 este, claves de la espiritualidad, ¿verdad? Desafortunadamente solo pudimos ver 6, pero pues esperemos que la próxima clase podamos darnos un tiempo para terminarlos, porque es algo muy interesante y es la base para ir conociendo más de nuestro anglicanismo, que es muy abierto, como usted lo mencionó, y es este, recibiendo a a todo mundo en general. Yo soy madre soltera y yo me sentí muy cobijada en la iglesia anglicana, por eso sigo aquí, porque en la iglesia romana pues fui corrida prácticamente, no por una sola iglesia, sino por varias a las que fui. Nadie me quería por ser madre soltera. Entonces, yo doy gracias a Dios de conocer el anglicanismo y de ver que nos aceptan a todos, y que Jesús murió por mí que soy tan pecadora y, y que el Señor ha limpiado mi vida y pues muchas gracias, Padre. no, pues gracias a ti y sí, la verdad es que tienes razón. Muchas gracias por tu comentario, ¿eh? Y tú aquí eres muy, muy bienvenida, ¿eh? O sea, ya me caes bien para que seas, No, te voy a decir, ojalá, no, no ojalá, yo voy a procurar de que te tienes que hacer reverenda. Ya les mandé ahí los pilares. Te voy a explicar por qué. De alguna manera estoy seguro que Dios te va a poner
a cargo o te va a poner cerca de personas que han tenido tu misma experiencia. ¿Cuántas mujeres están sufriendo tu misma experiencia? ¿Cuántas mujeres hay afuera relegadas de una iglesia absurda que no puede aceptar, acoger y abrazar a mujeres que a pesar de todo, siguen luchando, a pesar de estar en contra de su religiosidad popular, a pesar de estar en contra de las críticas, siguen, siguen teniendo esa devoción de cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Nada más quiero cerrar un comentario con esto que has dicho, de que te sentías relegada. Te quiero comentar algo rápido que me hizo llorar. Cuando yo era estudiante de teología, no tenía yo mucho dinero. Realmente no tenía dinero. Entonces, una maestra que sí tenía dinero, que nos daba en el diplomado de psicología pastoral, nos daba una materia que tenía que ver con la nutrición y con las ansias de comer o de etcétera. Bueno, me daba raite del metro, me recogía del metro y me llevaba al seminario a 6:30 de la mañana. A las 6:30 de la mañana en la Ciudad de México hace mucho frío. Y en una ocasión, bueno, en varias ocasiones nos encontrábamos a una mamá soltera que traía a su niño en las espaldas y pedía limosna. La primera vez que se acercó a nosotros, ella le subió el vidrio, ¿no? Como rechazándole. Le dijo, ¿cómo está? Va al seminario y digo, y trata así a un indigente, ¿no? A una persona que tiene. Y la segunda vez que nos pasó, lo que me pasó con ella, le dije, ¿por qué? ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué eres así? Dice yo, padre, tengo 40 años y he dedicado mi vida entera al desarrollo. Por eso soy doctora en no sé qué, y doctora en nutrición y doctora en teología. Y que le digo, qué padre, ¿no? Has cumplido la misión que Dios te ha encomendado. Pero mira esa mujer, y te lo digo con lágrimas en los ojos. Mira esa mujer. A pesar de tener todo en contra, está cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado. Ser mamá y sacar adelante a sus hijos. Y eso, para mí, tiene más valor que todo lo que tú has hecho desde tu punto de privilegio. Porque no sé si esa es tu misión. Si más bien tu ego ha cerrado tu matriz al desarrollo de los hijos que Dios te debería de dar. Claro que me reprobó. Claro que me dejó de dar clases. Digo, de dejar de dar raites. Pero la verdad es esa, que siento que esas madres solteras continúan cumpliendo la misión que Dios les ha encomendado. Porque tal vez a mí me dio la misión de estar aquí predicando, pero a ti también te dio la misión de ser mamá y de luchar por los hijos que te dio. Así que bienvenida al ministerio. No sé cuántas mujeres hay así, pero hay muchas. Amén. Bien, Ahora sí padre. tenemos con Gregorio, porque yo quería oír qué me quiere Sí, decir bueno, Gregorio. Gregorio, sí, Gracias, claro. Margarita. No, padre, para agradecer la forma como se está dando la enseñanza. Tengo todavía algunos esquemas, pues, mentales en el pensamiento que ir trabajando, pero me ha gustado esa sensibilidad, ese trato humano, más que las doctrinas, más que los presupuestos teológicos, es la relación con el prójimo. Así que me parece interesante, muchas gracias. Me parece a ti. Un abrazo hasta Perú, ¿ves? Mil bendiciones. Gracias, Gregorio. ¿Alguien más? Uno más y nos vamos, ¿no? Sí, Por ahí sí, estaba Benito, Luis, sí, porque se nos Samuel, está. Verónica, Elizabeth. Creo que ya se fueron, nada más dejaron su cámara ahí puesta, ¿verdad? No, aquí estamos, solamente Ahí darles estamos. gracias Ah, Aquí, qué por bueno. compartir el saber y pues que sigamos construyéndonos mutuamente. Pidámosle al Amén. Señor eso. Muchas gracias, Elizabeth. de Los demás Colombia. sí ya se fueron, ¿verdad? Pues,
Samuel No, Zabaleta. aquí estamos todavía, padre. Ah, Aquí bueno, estamos. Samuel, adelante. Bueno, gracias Luis por ese like. Samuel, adelante, tienes el micrófono. No, pues nada más que me gustó mucho el énfasis en la catolicidad, precisamente como eso, como la universalidad y que se muestra en esa mesa abierta hacia todos. Amén. Muy bien, amén. Gracias. ¿De dónde eres, Samuel? De Jalapa, Veracruz. Ah, órale, gracias. Bueno, pues si hay alguien más, si no, pues cerramos con una oración, ser obispo, muy reverendo. Ya, Padre Andrés. ¿Hay alguien más? Ok. ¿Le parece bien, querido Dean, que la haga alguna de nuestras Sí, mujeres aquí por favor, presentes? por favor. Verónica, Amanda, Elizabeth, Susi o Margarita. Quien levante la mano, que ore. Adelante, Margarita, por favor. Gracias por orar por nosotros. Inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por todas tus misericordias y bondades para tus hijos e hijas. Te damos gracias, Señor, por quien estaba al frente dándonos más y más conocimiento. Gracias, Señor, por tu amor infinito y tu misericordia. Bendice a cada una de las familias aquí representadas, Señor, y cuida de ellos y de ellas, Padre Celestial. Gracias, Señor. Abre nuestra mente para que podamos aprender más y más con cada clase, Señor. En ti confiamos, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y por todo lo que has dejado de darnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano, muchas gracias, Padre Andrés. Muchas gracias, hermana Margarita. El día de mañana, jueves, tenemos liturgia y contextualización. Así que son bienvenidos. Muchas gracias. Muy pronto les estaré mandando el resumen y la presentación. Y nos vemos muy pronto. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias. Muchas Buenas gracias noches, gracias. Hasta luego. Dios Gracias, les bendiga bendecida a todos. noche. a todos. Mucho gusto en verles.